Buenos días, maestra y compañeras. Mi nombre es Flor Stephanie Mamani Hayawi. Hoy les voy a hablar sobre la ética y los derechos humanos, donde primero también les voy a hablar por qué hablamos de ética y desarrollo humano, qué relación existe entre ambas realidades, ¿no? También qué son los derechos humanos, las situaciones actuales donde nos encontramos. Ya viene a ser la globalización, el terrorismo, la infancia y los derechos humanos, la mujer y los derechos humanos, la bioética y la dignidad humana. Donde primero les empezaré a decir sobre por qué hablamos de ética y derechos humanos y qué relación existe entre ellas. El valor del ser humano y la dignidad, ¿no? A través de esta dinámica fundamental, un sistema ético determinado para su aplicación a nivel social e individual es precisamente que en donde surge, ¿no? todas estas series de humanidades que nosotros actualmente manejamos, y también algunas personas se frustran porque digamos que quieren ser éticos y no lo pueden ser, donde quieren demostrar pero no pueden, pero sin embargo retomando nuestra imagen, no podemos caer en ilusión de la vida de nuestro árbol, ya que siempre ha sido fácil, no todo lo contrario de los siglos de exterioridad de ideas, fanaticismo, guerras y injusticias ancladas que pasan diariamente en nuestras vidas. No todo eso siempre puede ser algo malo, ¿no?, para la sociedad, pero sin embargo, incluso, ¿no?, porque al hablar de todas estas cosas en el desarrollo humano, había tanta injusticia como muertes, como el supuesto el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial, son un empleo evidente donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 da cuenta, ¿no?, que de la dinámica evolutiva del hombre en materia ética, que siempre aprendemos del fracaso, del error y del horror que nos produce nuestra inmensa capacidad de maldad, que es lo que dice en el libro. La idea de dignidad humana y su plantación concreta en los derechos humanos y en vertebración de una organización política basada en democracia constituyente, en el mejor regalo es como de los seres humanos que nos hemos podido dar, porque nosotros al presentarnos ante la sociedad, nosotros siempre somos como que esa parte fundamental, porque al hablar de seres humanos, y nosotros hablamos de ética. Si nosotros no existiríamos, no hablaríamos de ética, en donde entonces la idea de la dignidad humana, de la suplantación, de los derechos humanos y varias cosas, es porque nosotros mismos no lo conquistamos, lo luchamos durante siglos a la vida, y tal vez nunca podamos ponerle el cartel al fin para ser infelices, sino para ser felices mostrando los valores ante la sociedad. La educación ética también nos lleva, ¿no?, a la idea de que existe un deber de cada generación de nosotros, no solo de proteger lo que ya había alcanzado, sino de que nuestra evolución moral nos lleva a la idea de ser personas dignas, hacia nuevos horizontes de significación, de donde nosotros podamos ser y explicar de lo que nosotros realmente somos capaces. En otras interesantes problemáticas cuestiones surgen cuando nos adentramos, ¿no?, en su diferencia hacia nuevas revoluciones, ya pueden ser científicas, indiferencias, donde la realidad del ser humano y su marco occidentalismo, así como se podría decir, nos mostramos tal y como somos, pero es cierto que debemos reformular, ¿cómo les diría?, repensar, ¿no?, la dignidad, sus derechos, la primordialidad de la filosofía, de cómo nos advierte, de cómo precisamente nosotros podríamos ser, cómo nosotros nos mostramos ante la sociedad.
y para así que nuestra idea de todos los seres humanos de manera incondicional y ante la sociedad es una parte bien fundamental, porque ya somos nosotros como unas voces que nos escuchan varias personas, ya podemos ser criticados, ¿no? Como lo dice en el libro, ya podemos ser como un desencuentro conceptuales absolutamente irrenunciable, porque nosotros ya estamos acá. Y a la vez, ¿no? También nos dice que la dignidad de vértebra llenándonos de conocimientos a través de los derechos humanos. Esto nos hace suponer que la materialización no es lo todo, sino que la dignidad humana está donde nosotros deberíamos de demostrar ante la sociedad de cómo somos, demostrar ya sea en nuestros ámbitos, en nuestros aspectos, a través de ellos nosotros ejercemos la parte fundamental que viene a ser la dignidad, respetamos y nosotros queremos ser respetados también, porque nosotros vamos a respetar y el prójimo también nos va a respetar, y ello nos dedicamos precisamente en las igualdades, y eso sería, ¿no?, de los derechos del humano y el valor del humano, de la dignidad. Ahora ahora les voy a decir sobre qué son los derechos humanos, la naturaleza del derecho humano. Para empezar, los derechos humanos es una parte muy fundamental en la vida. Porque nosotros, al decir que somos como un fruto o una cosecha que no se materializa, porque nosotros no somos algo como un material que lo podemos vender, ¿no? No, nosotros somos seres vivos y seres humanos que sentimos, que nosotros demostramos ante la sociedad de cómo somos y varias cosas. Y se concreta, ¿no?, conquistando la dignidad humana. Así como lo dice en el libro, nosotros deberíamos de tener así dignidad y a saber respetar y dar los valores. Pero por lo tanto, en el discurso de los derechos humanos se ha convertido en un marco ético por la perspectiva que se lleva, por las organizaciones políticas, ya podría ser en un conjunto, ¿no?, de algo así que se estrecha, porque en esa forma existen como civilizaciones, no estados de sociedad, o ante un país no progresa, porque nos centramos así en un conjunto. Pero sin embargo no existe un consenso en el cual defina, ¿no?, ¿cómo se vendría a ser su posición actual? Porque una persona debería de defenderse, de decir qué es lo que realmente quiere, cómo se muestra ante la sociedad. Debería de ser ético y no, ya. Y pasándonos, también el derecho los derechos del humano conjunta las exigencias y pretensiones éticas que corresponde a todos los seres humanos. Es algo simple porque nosotros somos prácticamente personas. Un conjunto es como algo así como decirles, ¿no? El derecho humano es como una definición, algo de que nadie puede ver privado sin ver afrenta a la justicia. Hay ciertas acciones que jamás son permitidas y ciertas liberadoras que nunca caben cortarse. Ciertas cosas que son sagradas, como conjunto de facultades o instituciones. En cada momento histórico nosotros concretamos las exigencias de la dignidad, la libertad, la igualdad de la humanidad, ¿no?, las cuales deben ser reconocidas posteriormente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Como podemos conceptualizar,
varias cosas que les estoy diciendo y fundamentar los derechos humanos, nos lleva a pensar, ¿no? Nos lleva a decir, nos lleva a una reflexión, que nosotros deberíamos de ponernos en un aspecto de que somos los protagonistas, que nosotros somos la imagen de la sociedad, que nosotros nos mostramos tal como somos, ¿no? Deberíamos de respetar a las personas, deberíamos de mostrarnos como somos. También los derechos los derechos son exigencias, porque son anhelos y necesariamente los hombres en un contexto histórico determina que nosotros hemos expandido, ¿no?, su contexto material, la titularidad a lo largo de los siglos se van configurando y desarrollando con progresivas humanidades, ¿no?, sobre el mismo hombre, porque nosotros dialogamos con las personas, nosotros nos hacemos ver tal como somos. Ya, si los derechos humanos no tienen así prácticamente una esencia fuera de la realidad, nosotros prácticamente quedaríamos al aire. ¿Por qué? Ya no mostraríamos, o alguien ya no nos diría, ya saben que no hagan esto o hagan el otro, y eso no estaría algo bien, sino que este concepto se maneja siempre desde una actitud que nosotros que dialogamos, no, respectivamente, y sumamente valorativa en otras fundamentaciones, ¿no?, y visiones que ya podría ser en la dignidad y los derechos humanos que siempre estamos hablando constantemente. La realidad de los derechos humanos en nuestra actualidad son como un aspecto ya podría ser negativo o positivo, en el cual las distintas problemáticas y amenazas se conforman en un panorama, ¿no?, actual, y el objeto de discusión vendrían a ser la ética, la política, y en nuestro tiempo vendría a ser lo que nosotros nos rodeamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en la universidad, ya compartimos con ustedes, y en él podemos ver así como un conflicto, como podríamos ver. Esos serían los derechos de la humanidad, los derechos del ser humano. Y ahora les voy a explicar la situación actual de los derechos humanos, ¿no? Las principales problemáticas que hoy en día se dan y que nosotros tal vez lo enfrentamos, o que tal vez nuestros antepasados también ya lo han enfrentado. La dignidad y los derechos humanos, que es muy ¿no? Es una situación que nosotros actualmente ya vivimos. Los derechos humanos es bastante compleja, porque no es nada fácil de resumirla en unas cuantas palabras, ¿no?, de decirlas que sabes que pasó esto o solo pasó esto, cuando no es así, cuando es más amplio el derecho humano, ¿no? Pero también existió, ¿no?, así en 1977 una Amnistía Internacional inició podría decir, su campaña solamente en 16 países, y lo que hizo fue algo así como desunir, como que ha habido más conflicto, ha habido más como que no mostraban las personas sus valores, pero en ese tiempo no se dice que si nosotros nos aproximamos a un análisis de la situación de los derechos humanos, ya vendrá a ser la luz del acontecimiento de nuestra actualidad, desde la perspectiva que nosotros lo vemos, las minorías etnias, ¿no?, ya vendría a ser sexuales, o no sé, refugiados, puede ser en inmigrantes, porque el balance general de distintos y muchos del ser positivo, quedando patente en enorme trecho, nos queda por recorrer todavía. Y eso nos llega también a una guerra en Siria, denominada por la inferencia y generadora, ¿no?, que en ese entonces era de una crisis institucional y moral que ha puesto prácticamente su voz en protesta, porque las carencias que en ese entonces eran en la Unión Europea
Era la pobreza, la negación del más mental derecho, la educación, el trabajo, el mejor mundo, ¿no?, que querían las personas cuando no eran así. En el occidente, la igualdad forma entre hombres y mujeres era una realidad que no era así ético. ¿Por qué? A las mujeres le violaban, pasaban muchos abusos, pasaban torturas, malos tratos que suelen quedar impunes, porque en ese entonces tal vez no habían leyes así como ahora, no eran bien estrictas. Y así pasamos que algunas mujeres llegaban a, no sé, hasta contribuir un matrimonio con una persona que le ha agredido, la ha violado y varias cosas así, ¿no? Que no era ético porque no se esforzaban a estudiar, o no había personas que digan que hagan los valores y todas esas cosas, ¿no? Y también había la trata de mujeres. La trata de mujeres que también antiguamente se conocía como trata de blancas, que era injusto, ¿no? Porque no había valores prácticamente en ese entonces. Y así se surgen varios enormes, ¿no?, en esa situación actual de los derechos humanos, donde ya aparecen, en esa actualidad aparecen, y hasta ahora, la globalización, el terrorismo, que ahora en día ya no se ve tanto, pero sí pasó a ser una época muy difícil, que como todos ya lo conocemos, ¿no? Porque ya lo hemos leído en revistas, hemos visto en la televisión, hemos visto varias cosas que tal vez eran algo injustas, y así el desarrollo también de las tecnologías, de las nuevas biotecnologías que digan, ¿no? Y así pasamos ahora les voy a explicar sobre la globalización. ¿Qué relación tiene con la ética y con el derecho y con el ser humano, ¿no? La globalización es como se podría decir si... Un ejemplo, ¿no?, les voy a dar. Si un extraterrestre visitaría la Tierra y no podría entender cómo un planeta como nosotros que tenemos, o sea, tenemos prácticamente el agua, tenemos la luz, o sea, nosotros hacemos nuestras cosechas, nosotros hacemos variedad de cosas, y hay personas que mueren de hambre, o sea, como la pobreza. O sea, esa es la pregunta que sería, ¿no? Ustedes también, o no sé, se preguntarían qué es lo que pasaría. Pero en el 2010, el gasto mundial en armas superó el 90 veces al de la lucha contra el hambre. ¿Por qué? Este número ilustraba dramáticamente cuáles eran las prioridades, ¿no?, de la agenda de los gobiernos en el mundo, porque ya era como para buscar un terrorismo, para buscar la delincuencia, para buscar varias eficiencias, y que, no sé, cada uno tal vez tomaba la ganancia, ¿no? Que tal vez si le pagan o si hace algo, y eso ya vendría a ser de cada individuo. Su vida social bajo el dogma de escasez, lo que hace de que este era como así una ideología donde las personas participaban políticas, o ya serían neoliberales, donde Franco ya nos aporta, ¿no?, una de la definición muy compleja en las mismas. Nos dice que la globalización es un proceso económico. ¿Por qué? Con los apoyos, ¿no?, que nosotros hemos tenido, y con el avance tecnológico y con todas esas cosas, el que inició y lo que causa la disminución de la productividad para aumentar su acumulación, el capital ha tenido que desarrollar dos estrategias principales, como la disminución de la parte del trabajo, el producto social, que ya vendrían a ser varias cosas que en este estado el papel, principalmente el mecanismo de la globalización, era la economía.
donde nosotros prácticamente era como la producción y la distribución. Ya lo que nosotros producimos lo teníamos que vender, ¿no? A otros sitios, pero había personas que lucraban con esos, y eso era más que todo con la ética, ¿no? No tenían bastante ética para lo que los países pobres, o sea, los países pobres se volvían un poco más pobres porque el Estado o las personas mayores ya se aprovechaban de ellos. El segundo pilar, como el consenso de Washington, lo constituiría en un déficit, el cuyo objetivo era que por encima de todos los beneficios económicos lo que más importaba era la salud. Pero había personas que, o sea, si no tenían economía, ¿cómo van a tener salud? ¿Por qué? Cuando una persona tiene economía, ya tiene para comer, para vestirse, para varias cosas, pero no, o sea, solo lo hacían pasar para que, o sea, no era nada ético. Les decía que le importaba más la salud, pero cuando no era así. Y así no pasamos a la obtención beneficiosa de las empresas, que también eran enriquecidas, que no tenían ética, que ellos, sin contar con las necesidades del ciudadano, o no sé, hacían varias cosas por debajo, que lo he podido investigar. Ay, mi batería está baja. Y, o sea, era algo como que lucrar con ello. El incremento drástico de las desigualdades en el resultado, o para aplicar las políticas, la economía, o prescindir el elemento de varias cosas de los productos que nosotros tal vez ofrecíamos, o de los en las últimas crisis. La última crisis fue no recuerdo bien, pero la última crisis fue del UNICEF, donde hubo una brecha entre los ricos y los pobres. No se han hecho algo así como que no se han hecho así como uno digamos que un caso, ¿no? Los trabajadores eran una parte constituyente de la tasa de un aumento de algunos de pobres y algunos de ser ricos, y algunos, esa era desigualdad, y ya no tenían ética, no tenían prácticamente el respeto, no tenían la bondad o la igualdad de aceptar a las personas. Y así fue más y más la globalización, que hoy en día ya creo que está parando, porque ya llevamos no cursos donde las personas podemos tomar conciencia y reflexión. También hablaba los distintos movimientos críticos hacia esa forma de globalización. Era como un reparto más equivalente de la economía sostenible, de garantizar por tanto de los seres humanos una serie de derechos humanos básicos que ya podrían ser generados, y que varias personas se benefician también de ellos, ¿no? La globalización también proseguía, ¿no? Aumentaba, pero entre los ricos y los pobres, y con ella el malestar social, la inestabilidad política, la alienación, el extremo cultural, el etnio y el religioso, la violencia que puede ser acompañado, ¿no? No todo siempre fue negativo. También hubo partes positivas, ¿no? Que ahora ya llegaron a un buen acuerdo, porque antes hacían lo que ellos querían, los pobres se volvían más pobres, los ricos se volvían más ricos, y ahora ya algo así como que cambió, porque como dice, decía en uno del texto también, decía que no sé, el Sosha Subov, sí creo Subov,
Ya. Él decía que el hecho de la responsabilidad de los crisis niega, ¿no?, las consecuencias de sus acciones demostradas, que la vanidad era del mal y el narcisismo institucional era de nuestras sociedades. Pero en partes tenía razones, porque nosotras las personas deberíamos demostrar y decir de cómo somos, ¿no? Para terminar todo lo recatado y todo lo que dije, no todo fue malo también, porque las personas demuestran de cómo somos y varias cosas, ¿no? Al final, en las Naciones Unidas, el Manfred, el Martín Chinin, crea una corte internacional donde para juzgar a empresas multinacionales, ¿no?, que se han aprovechado de la pobreza o de las personas vulnerables, ya puedan llevar a cabo así como un acuerdo, ¿no?, donde ya les va a dar su parte y todas esas cosas. Ahora pasamos al terrorismo. El terrorismo es una problemática, bueno, era una problemática que era luchar contra él mismo, ¿no? O sea, contra todas las personas. Se entraban en dos cuestiones. La primera, la estrecha relación entre el terrorismo y en general el aumento de la inseguridad, ya porque en el terrorismo había violencia, había fanáticos así como de diferentes, así como podemos ver el Sendero Luminoso, el APRA, varias cosas que tal vez causaron bastante daño, ¿no?, en nuestra sociedad, que no aplicaron, que no fueron éticos, se aprovecharon de las personas, no les importó la igualdad, nada. Todo esto apreciamos, que vivimos en un planeta inestable, o en una sociedad inestable, porque era tan inseguro, era confrontado, en el que se han recortado importantes y donde el derecho fundamental era la inseguridad. Ahora, también en ese entonces, el estado de la guerra era prácticamente como una guerra permanente, que ya había puesto como un manifiesto, ¿no? La ONU deberíamos de barajear un concepto, porque en lo relacionado con las personas, con el sentido de las protectoras de las amenazas de la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, las personas analfabetas, el fin de la inseguridad nacional. Sin embargo, el desgraciamiento, ¿no? Caminábamos en el lado opuesto, porque algunas personas lo tomaban como algo positivo y algunos como el lado negativo, porque no siempre llegó a pasar en toda la sociedad, solo en algunas partes. El terrorismo se situó en terrenos de venganza, que fueron torturas, humillaciones, como podemos ver en varias revistas, hasta en el internet podemos encontrar que en el terrorismo no se aplicaban los valores, la ética y varias cosas. Otro de los efectos que ha tenido que proyectar, ¿no?, esta jurisdicción en la tergivención extensiva es de lo que está sufriendo el contexto terrorismo, porque se ha estirado enormemente a así como que se ha difundido ya casi en varias localidades, que han llegado a matar a personas inocentes solo por querer algo beneficioso para ellos, ¿no? Y en ahí es donde intervino el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que eso fue en octubre del 2008, donde su preocupación era bastante preocupante, ¿no? Porque en el Estado definiera el terrorismo más restrictivamente de manera de tipo penal. Se
se aplicaba a conductas o sea que no eran tan iguales, porque el terrorismo también aumentó la desproporcionalidad de condenas por el atentado, o sea, ya no se sabía quién había matado, quién había sido, todos pensaban que todo lo pasaba el terrorismo, ¿no? Lo que le convierte a uno en terrorista no es ser independista, sino que tampoco anticapitalista, católico e islámico, sino que terrorista se le convertía a una persona que mataba o aterrorizaba, ¿no?, al hombre de cualquier idea. A eso se le llamaba un terrorista. Ahora pasamos a la infancia y derechos humanos. En la infancia y derechos humanos, los niños y las niñas son los titulares, ¿no? O sea, son los principales en la sociedad de los derechos que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su condición de menores los convierte en miembros humanos más vulnerables y más necesitados de protección, porque ellos son menores de 18 años que todavía no tienen uso tanto de razón, podrían dejarse de llevar por personas inescrupulosas, ¿no?, que les podría ofrecer algo y que no tiene valores, esa persona no siente, y hasta a veces pasan noticias de que ya le pasó algo malo al niño o a la niña y apareció así. Además, en estos derechos particulares, como hemos podido ver, así propios, y como no cumplen para algunos, porque siguen cometiendo sus fechorías en varias partes, y no solo acá, también en Estados Unidos y fuera del país, ¿no? También existe la protección de menores. Como indica la propia convención, el niño, por su falta de madurez, como les decía hace ratos, física y mental, necesita protección y cuidado, especialmente, incluso de la debilidad, ¿no?, de la protección legal, porque porque ellos todavía no tienen uso de razón, ya puede ser antes o después del nacimiento. El objetivo principal de las Naciones Unidas consistía, ¿no?, en proteger los derechos del niño y la niña, que hasta ahora en la actualidad también se protege, y para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de alcanzar un pleno potencial. Pasamos a las mujer y ya, donde también en esa infancia y los derechos humanos de protección principalmente era la protección, los derechos de la vida, la convivencia familiar, la provisión, y donde se centraba más era no a la discriminación, tampoco no al bullying, y donde el interés superior del menor era el derecho de la vida, la supervivencia, el desarrollo y el derecho a la participación, donde tenía diferentes formas o normas institucionales, como ya los conocemos nosotros en la actualidad, y una de ellas sería a la justicia y a la presunción de la inocencia, a nivel de la vida adecuada para su pleno desarrollo. Y así no se crearon varias así niveles y justicias para el niño y la niña, así como el valor fundamental que es de la infancia. Más de 1 millón de niños y niñas en conflicto con la ley se encuentran, ¿no?, en centros de detención, como podemos ver en todo el mundo. Y cada año una multitud de niñas corren el riesgo de sufrir mutilaciones genitales, o ya pueden ser violadas en pocas palabras, ¿no? Porque en diferentes países del mundo hasta la fecha, como se dice en el libro, habían algo de 130 casos, 130 millones, donde las niñas habían sufrido mutilaciones genitales y varias cosas. Y así podemos ver un fin de
también en el acoso escolar, hasta que más se pudo diferenciar en ello es en las escuelas. ¿Por qué? Hasta en su propia casa tal vez el agresor le seguía y llegaba a mutilarla, así como se dice, ¿no? Entre la situación política y económica que envuelve a un niño y las oportunidades reales en su entorno o lo que le ofrezcan, lo llevan siempre, le podrían ser que se llevan por un algo así como se deja llevar por el engaño, y no debería de ser así. En este caso, la mayoría de las agresiones y violaciones no se denuncian porque se ejercen o algo así como en el entorno más próximo del niño, puede ser como su tío, su amigo o alguien, y al niño le da miedo. También en unos que hemos podido ver en el niño y en la niña es el bullying, el ciberbullying, que hace algo así como algo malo al trastorno, que no tiene ética, daña la personalidad y en el ciberbullying podemos ver también el ciberacoso, porque no puedes ver con quién hablas, ¿no? Quién sabe que pone una foto distinta cuando se ven en realidad y te engaña y al final llega a violar, y las niñas pasan por varias cosas de esas y así pasó a ser, ¿no? Y eso vendría a ser la infancia y los derechos humanos. También una parte más importante es en la actualidad llevan las niñas la esclavitud. También llevan abusos sexuales, el tráfico de personas con fines de explotación, ¿no? Ya podría ser en varios factores. Bien que sus padres lo ofrecieron, o bien que lo raptaron, o también fueron forzados a salir de sus casas en presencia de sus padres, también como prácticamente se llamaría como objetos sexuales en los derechos humanos, que no se respeta tanto. Como podemos ver que al llegar no, significa también acabar con las privaciones de atención postnatal que impiden a muchos niños no sobrevivir en los primeros días. Eso quiere decir que cuando los niños no son bien atendidos, también les quitan un derecho, el derecho a la vida, y también crean ahí conflictos, ¿no? Donde no es ético ni profesional que no sea bien atendido un niño por varios factores. Ya, y al acabar la falta de protección frente al conflicto, la violencia o el maltrato o la explotación, ya sea la discriminación y varias cosas, se están, así como se diría, se están todavía haciendo más grandes, y con ellas el panorama del mundo se está haciendo más injusto con los niños y las niñas, porque provocan así como un conflicto violento que aún no pueden defenderse ellos. Ahora les voy a explicar sobre la mujer, para así acabar con la falta de protección frente al conflicto, ¿no? La violencia o el maltrato o la explotación y la discriminación que cada niño y niña lleva. Para así que no nos atajen las diferencias, lo que todavía han hecho más grandes, y con ellas el panorama es en un mundo más conflicto y por lo tanto vivir en un mundo violento, porque en la actualidad donde nosotros vivimos hay varias injusticias, varias muertes de niños y niñas, donde personas que lo hacen no tienen ética, no tienen algo así como un respeto al derecho humano.
Pasamos a mujer y derechos humanos. La relación de la mujer y los derechos humanos sigue creciendo. ¿Por qué? Y sigue siendo lamentablemente hoy en día una de las largas de las discriminaciones, como anterior y años pasados y en los antepasados que diga, era un poco discriminatorio, era algo así como que las personas no tenían ética. Circunstancias agravantes donde como la condición socioeconómica o la etnia, el color, si era gorda o si era flaca o si no tenía dinero y si digamos que era discapacitada, no la contrataban y hacía que genere bastante discriminación, ¿no? Es por ello que millones de mujeres en el mundo entero siguen siendo víctimas de diversas modalidades de discriminación y violencia flamante en sus derechos más básicos. Vendría a ser la discriminación económica y cultural que les impide el acceso a las propiedades como tierras y viviendas, para así fortalecer para el desempeño de una buena profesión que tienen, ¿no? La violencia también de género, que es una de las grandes que ha impactado a todo el mundo, porque según algunos machistas que no tienen ética decían que las mujeres pueden y las mujeres no pueden, y también hay varios profesionales que no tienen ética profesional, en donde también pasamos al que se encuentra, ¿no? El aborto, que se encuentra prohibido en muchos de los países, en todos los casos con una pena de hasta 50 años, pero las personas, y lo hacen las mujeres más que todo, ¿no? En materia de libertad de expresión, de la búsqueda de información o del disfrute del arte y la cultura o el deporte o la elección de forma en vestir, o si es negada a muchas mujeres en el mundo, eso lo hace que la necesidad fomente el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres se convierte en una de las tareas fundamentales en estos estados. Finalmente, por lo tanto, no hace que sea una gran responsabilidad, porque la mujer ya va a ser prácticamente atendida, ya va a ser protegida, porque ahora ya existen varias entidades que protegen a la mujer, como el Ministerio de Mujer, que hace respetar sus derechos y varias de ellos. Es necesario además romper los estereotipos de género, porque a las mujeres se les sigue valorando según ideas de ¿cómo se diría? Algo así como precoce en vidas, o algo así como recibidas, ¿no? Es decir, por lo que deberían de ser y no ser humanos únicos con sus propias necesidades, aspiraciones y deseos. En lo tanto, también existe violencia sexual. Y también el miedo a las agresiones, a las amenazas, o ya puede ser a los embarazos no deseados y que puedan ser prácticamente así como una violencia de parte de su pareja y que a cada rato le esté diciendo y varias cosas así, ¿no? En la historia también luchan por, ¿cómo se diría? Que la mayoría de los escenarios de bélicos como activistas, denunciantes de vulneraciones de derechos o en la resistencia, ¿no? Varias mujeres terminan siendo agredidas por no querer, no hacerse respetar o por levantar su voz. Pero sin embargo, la tarea de muchas mujeres realizan los conflictos que envuelven a sus comunidades a favor de la paz, de la seguridad. Ya vendrían a ser así, algo así como desaprovechando, ¿no? Esa gran capacidad, porque una mujer es fuerte, es empoderada y puede decir que no acepta agresiones. La tarea de recuperación y restauración de un país, que además supondría que una de las nuevas posibilidades esperanzadoras de una mujer es convertirse en agentes activos que podrían ayudar a más mujeres para que ya no haya más violencia, ¿no? Pero lamentablemente la violencia contra la mujer no solo se produce en escenarios bélicos. La lucha de mujeres durante decenios para convencer a la opinión pública, esa es violencia también.
constituye una violación de derechos humanos y no un asunto privado. La violencia contra la mujer es todo acto que fue basado que prácticamente en el sexo femenino que pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual, psicológico, así como las amenazas de tales actos, de las acciones o de la privación arbitraria de la libertad, tanto si producen en la vida pública como en la vida privada. Ahora, como bien sabemos que en otro punto importantísimo, en esta materia lo constituye el acceso de la mujer al poder económico y político. Se trata del acceso de los recursos productivos, la posibilidad de ostentar la prioridad y el dominio sobre las viviendas, la tierra, el salario, acceder a un mundo laboral, ¿no?, donde no haya discriminación, donde no pueda hacer varias cosas y así son básicos para la igualdad y realidad de práctica de un hombre y de las mujeres. Y así vivir en un mundo donde se respeten los derechos humanos, la ética esté presente en toda la vida cotidiana que nosotros tenemos. Y así podemos ver que hoy en día constituyen la gran asignatura pendiente del mundo el acceso a la mujer a los recursos productivos, al ámbito laboral, a la prosperidad, a la ganancia, al género, vencer a la violencia con la práctica ética y con la ayuda de prácticas profesionales, con la ética profesional, nosotros vamos a poder lidiar con todo esto, ¿no? La pobreza o el acceso de la educación. Nosotros podemos decir que sí. Ahora pasamos a la bioética y dignidad humana. En la bioética y la dignidad humana es una parte que se caracteriza de la posición hegemónica que ocupa la tecnología en ella. El avance tecnológico es desde el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, de la escritura, de la imprenta, de varias cosas, ¿no?, donde se evidenció la ciencia. También ha sido conjunto con la tecnología, porque ha abierto al ser humano desconocido, ¿no?, que ahora un ser humano liberante que puede generar, crear y más cosas así. Donde nos hacemos o nos planteamos una pregunta: ¿qué alcances éticos, sociales o históricos tendrá todo este nuevo potencial tecnocientífico? Solo una de las cuantas preguntas que nos asaltan y trascienden decisivamente en ámbitos, ya pueden ser puramente científicos, la fascinante y complejidad que tiene como propósito, ¿no?, un escenario futuro, lo que plantea, lo que en forma urgente incapaz de solucionar las interrogantes como que ¿quién lo podría hacer? ¿Quién lo podría generar? ¿Quién podría generar el cambio en la sociedad? Y ¿qué estamos siendo protagonistas a nosotros mismos? Nos convierte en responsables directos del acelerado también deterioro del medio ambiente en donde nosotros vivimos. Y en ahí es donde nosotros mostramos que no somos tan éticos, porque nos compramos un helado. Más adelante decimos, ya, vamos a llevarlo y meterlo en un techo de basura, cuando no es así. Y todo lo botamos y no somos responsables prácticamente con nuestro planeta donde vivimos. En otro espacio también de la igualdad de todos los seres humanos, se trata de una reafirmación desde el poder de verdad que ha adquirido en nuestra civilización, ¿no? De verdad que, sin embargo, también es hallado genético, nos obliga a dar un giro filosófico a la tierra, de la naturaleza, de varias cosas que nos podemos dar en cuenta, que algunas personas no utilizamos los valores, no somos
así como que en cada siglo debe reconstruir su propia ética, revisar sus teorías, paradigmas, nuevos conocimientos y adquirirlos, pero las personas más se optan por algo más fácil, ¿no? Primero decimos ya, vamos a practicar los valores y luego los botamos o no sé, o se nos olvida y nos compramos un chupetín, hasta el palito lo botamos. Donde existen no también las disciplinas. En estas disciplinas la más importante es deberíamos de aplicar la tecnología científica respetando siempre la dignidad humana. Varias personas están en desacuerdo de que creen así algo así como que para ser más éticos y llegar a ser unos buenos ciudadanos, tal vez ya no contaminar el medio ambiente donde nosotros vivimos, crear robots donde ellos barren, pero las personas se oponen también a eso y no es tan ético porque somos egoístas con el planeta y no pensamos en ello, solo pensamos en nosotros mismos. Donde nosotros llegamos a una conclusión. Ahora les voy a decir la conclusión de todo lo que hablé hoy sobre ética y los derechos humanos. Donde analizamos nosotros todo lo que les dije y todo lo que ya les he planteado y nosotros analizamos el camino emprendido por nosotros mismos, por los seres humanos, hacia la conquista de los derechos, donde nosotros llegamos a una conclusión de todo lo que les hablé y de todo lo que les dije sobre la ética y el desarrollo del desarrollo humano. Llegamos a una conclusión donde analizar el camino emprendido de nosotros mismos, de los seres humanos, hacia la conquista de sus derechos y el respeto y su dignidad. Como en las guerras mundiales, ¿no? Como podemos ver, se asolaron Europa y dejaron un panorama desesperante, desastroso en el siglo XIX. Pero tanto es que se ha dado otras llenas de logros y conquistas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde ahora nos respaldan a nosotros. Hoy en día hay más esclavos que nunca, tratando de una realidad en una multitud de formas y variantes, ha atrapado a miles de seres humanos, incluso a niños. Eso quiere decir que varias personas no practican la ética ni el desarrollo humano, son inconscientes, ¿no?, con todas las cosas que puede pasar. Así como comenzamos cuando utilizamos, ¿no?, la imagen de un árbol bajo cuya sombra de que cada vez un cobijo más de un ser vivo, como puede ser la dignidad, el derecho. Este valor solidario debe constituir a sabias cosas que podrían ser, ya que en todo lo que nosotros hemos hablado, de lo que yo les dije de la globalización, el terrorismo, no sé si a ustedes les llegue así a poner en conciencia de que no deberíamos de hacer eso con las personas, ¿no? De que deberíamos de ser empáticos y no solo pensar en el momento, sino que es momento de cambiar, de comenzar de nuevo y de ahora ser grandes profesionales éticos con tener ética profesional. Así como dice, no hay bien alguno que no se deleite si no lo compartimos. Si nosotros no empezamos con el cambio, no hay otras personas que tampoco van a ver, o sea, los cambios y los resultados. Si una persona me ve que yo boto el papel o boto el palito de helado y varias cosas así, esa persona también lo va a hacer, porque cada uno toma y acepta lo que ve, ¿no? También hace a respetar a las personas. Si una persona tú no respetas a ellos, ellos tampoco te respetan. Primero nosotros hay que deleitarnos, así como les dije en esa frase, para así nosotros compartirlo con lo que sabemos. Practiquemos la ética, respetemos los derechos humanos, porque sin los derechos humanos ya no habría ni la ética.
respetemos la vida, respetemos a las demás personas. Muchas gracias, licenciadas y licenciada y compañeras. Espero que les guste, aunque no tenía buena cámara y yo solita me estoy grabando. Muchas gracias, licenciada.